En esta edición del Retro Deportivo queremos recordar al Olimpia en la Copa Libertadores de 1994. Claro que para un equipo con tantas glorias, recordar a un equipo que ni siquiera llegó a una de las 7 finales cuesta, especialmente retener en lo que es la memoria, el recuerdo de esa exigente afición. Por eso muchos, además de quedarse con los equipos campeones del 79, 90 y 2002, se podrán quedar con algún que otro finalista de lo que fue aquella trilogía del 89 y el 91, o lo más reciente que fue la campaña del 2013. También mirando de reojo, especialmente en el recuerdo de la historia, la primera final contra el Peñarol de Luis Cubilla en la primera edición, allá por 1960. Pero si uno mira con una lupa de mayor profundidad desde el aspecto futbolístico, probablemente aquel equipo de 1994 haya sido uno de los mejores. O si uno tiene que hacer una especie de ranking del mejor equipo que no llegó a una final con la camiseta del Olimpia, uno tendrá que quedarse con aquel equipo que dirigía técnicamente Gustavo Benítez y que tenía a grandes figuras, con Jorge Bataglia en el arco, con una dupla que combinaba a la perfección lo que era la experiencia y la juventud, con Mario Ramírez, campeón de América en 1990, y el joven Celso Ayala, con carrileros con mucho oficio como el Vicky Cáceres, Silvio Suárez. En el medio campo también una amalgama muy, pero muy interesante, con Adolfo Jaraén, Vidal Sanabria, Héctor Martínez, y después jugadores de buen pie, como Víctor Hugo Ábalos, Gustavo Sotelo, y un poderío ofensivo muy importante, con José Cardoso, Casiano del Valle, Jorge Campos, Francisco Ferreira. Es decir, un equipo que tenía mucho fútbol, a tal punto que desde el mata-mata en octavos y en cuartos tuvo una particularidad: ganó todo lo que jugó. Es decir, los 4 partidos que involucraron octavos contra el Barcelona y cuartos contra Bolívar, Olimpia ganó, inclusive en la temida La Paz, algo que hace poco, cuando Libertad le ganaba a Strongest, se había generado y muchos tuvieron que recurrir al archivo de aquel 1994 con la gran corrida de Casiano del Valle y el gol en contra del mundialista Marco Sandi. Por eso, hoy queremos recordar un poco lo que fue aquella campaña, pero enfatizando en el gran duelo, en un choque de gigantes contra nada más y nada menos que el San Pablo de Tele Santana, que disputaba aquella edición siendo bicampeón de América por lo que fue el 92 y el 93, y una serie de 180 minutos muy recordada, desde la polémica del árbitro uruguayo Jorge Nieves a lo que fue la tanda de penales. Y hoy, en el Retro Deportivo, escuchamos el testimonio de 2 de sus protagonistas. Hablamos de Francisco Ferreira, autor del gol de la vuelta que forzó los penales, y Vidal Sanabria, un hombre que ya tenía la experiencia de haber jugado las finales en la trilogía del 89, 90 y 91, y que también fue clave en ese medio campo de contención. Bueno, son esos encuentros, esos momentos que quedan en la retina de uno, ¿verdad? Fue esa edición de la Libertadores que aún se jugaban con 2 equipos locales. En este caso, representante de Paraguay fue Olimpia y Cerro. Y nosotros quedamos en la llave en la primera fase con Junior e Independiente de Medellín de Colombia. Fue esa época en que nosotros visitábamos al rival y jugamos los 2 partidos en la misma semana. Luego ya fue cambiando el formato de la Libertadores y fue una llave muy, muy complicada porque los equipos colombianos jugaban muy bien. Recuerdo que nosotros los 2 partidos de visita empatamos en Colombia. El primer partido fue en Medellín y luego empatamos con el Junior. Ahí pasamos a la otra fase. Y bueno, después fueron llaves muy, muy difíciles que nos tocó. Partido muy duro contra Bolívar. Después llegar a la instancia de la semifinal contra uno de los equipos que en ese momento venía
con todo su esplendor, digamos que el San Pablo que en esa década ganó todo. Fue un partido atípico para nosotros porque especialmente en el primer partido de la semifinal contra el San Pablo, que ellos venían de ganar campeonatos en esos años. Al comienzo del año 90 ellos venían ganando campeonatos, como también Olimpia coincidía también en esas finales, en esas 3 finales también continua. En el primer partido nos complicaron un poquito en cuanto al arbitraje porque nosotros ese partido jugamos muy bien. Diríamos, parecíamos al revés, un equipo paraguayo jugando a los brasileros y ellos jugaban como un paraguayo. Y hacerle 15 toques seguidos en ese partido es asombroso para cualquier equipo paraguayo en esa época, ¿verdad? Y lastimosamente quedamos eliminados acá en Paraguay después de haber ganado y de ir a los penales y no pudo concretarse el sueño de estar nuevamente ese año en la final. Fueron 2 partidos semifinales muy intensos. En San Pablo el partido de ida perdimos 2-1. Creo que fue allá por el 10 de agosto del 94. Perdimos 2-1 con gol de José Cardoso, ¿verdad? Un partido electrizante. Y bueno, dimos vuelta a la llave aquí en Paraguay. Y bueno, fuimos a la definición de penales que también fue fatídico, fue muy duro porque bueno, veníamos de igualar la serie y de ahí ir a los penales fue un golpe muy fuerte, ¿verdad? Por lo menos en estos partidos éramos muy superiores en ese partido. Tal vez así que te decía que nosotros nos adelantamos en el marcador y dominando el encuentro los primeros minutos. En realidad parecíamos un equipo de años, cosa que se formó en ese plantel en 2 temporadas y además con jugadores de la casa. No había ningún jugador extranjero en ese momento y éramos de una edad muy pareja, de un promedio de 26 años, estábamos volando ese año. Cosa de eso uno se lamenta hoy día, piensa de no haber, porque era un equipo bien compacto, se jugaba muy bien, cosa que no era la línea del Olimpia en ese momento, pero lastimosamente quedó por el camino. Sí, fue un partido de 2 equipos que en Olimpia había jugado una gran Copa Libertadores, la del 94, un equipo que jugaba muy bien porque tenía jugadores de mucha calidad, de mucha riqueza técnica. Carlos Guirlán, en el mediocampo Vidal Sanabria, Adolfo Jaraey, Gustavo Sotelo, y después arriba era contundente José Cardoso, Casiano del Valle, Miguel Sanabria, y tenía ahí a Jorge Campo también, que era un extremo muy rápido. Entonces Olimpia era un equipo completo, muy fuerte defensivamente, con Mario Ramírez, que pasaba la pelota pero no el hombre, y justamente fue expulsado en el partido de vuelta en Asunción. Fue expulsado creo que faltando 10 minutos para que termine el partido. Y era un equipo muy compacto, que llegó con fútbol, con mucha calidad a las semifinales, en donde se encontró con otro gran equipo que fue el San Pablo, ¿verdad? La campaña en la fase de grupos rozó la perfección. ¿Por qué? Porque fue un equipo bastante pragmático. Ganó los 2 clásicos 1-0 con aquel gol de Víctor Hugo Ábalos, la volea de zurda,
el 3-1 en el partido de vuelta, pero también hizo lo que se precisaba en aquel viejo formato. A Olimpia le tocó ir a Colombia y se trajo 2-0. Y el único momento donde se complicó fue la derrota inesperada contra el DIM aquí en Asunción, pero que después rectificaría con el triunfo ante el Junior de Barranquilla, los dos representantes del fútbol colombiano que compartieron el grupo con los representantes paraguayos. Y después, contra Barcelona, el triunfo en Guayaquil y luego la tranquilidad en Asunción, y lo mismo ocurriría con el duelo ante el Bolívar en el Hernando Siles para llegar a la semifinal. O sea, Olimpia liquidaba el expediente en el extranjero a tal punto que en esa época había una especie de reclamo a la gente, es decir, no se llena el Defensores del Chaco porque mucha gente entendía que la serie estaba liquidada en un año donde, recordemos que Olimpia venía de ser campeón invicto con aquel año tumultuoso de 1993 donde abruptamente se cortó el torneo, pero tuvo una base más que importante con aquel equipo de Ever Hugo Almeida, y ahora con Gustavo Benítez el equipo era mucho más punzante, a tal punto que, como lo recordaban los protagonistas en el primer bloque, Olimpia empezó a jugar muy buen fútbol en el mismísimo Morumbí hasta que llegara el penal fatídico. Seguimos escuchando el testimonio tanto de Vidal como de Francisco, recordando lo que fue aquella serie contra el São Paulo de Telé. Nosotros comenzamos ganando 1-0 ese compromiso. Creo que fue de José Cardoso, fue el gol, una jugada por derecha con Sotelo, Casiano del Valle, y terminó de cabeza o una peinada de José para el 1-0. Y manejábamos nosotros el ritmo del partido, y lastimosamente en una jugada no fortuita para nosotros, el árbitro cobró un penal, y ese, a partir de ahí ya nos sacó un penal inventado por Paliña, por el brasilero que se tiró al piso, que se fue al cruce Celso Ayala barriendo, pero llegó a la pelota, pero el otro simuló muy bien la falta y el árbitro compró eso. Y a partir de ahí empezamos a sacarnos un poquito en cuanto a la tranquilidad que nosotros veníamos jugando. Entonces parecía un contagio en todo el partido, y hasta que nos empataron en esa jugada y al final se pusieron 2-1 al final del encuentro. Realmente fue un arbitraje muy polémico en São Paulo, y aparte del penal polémico, nosotros tuvimos en los primeros, creo que 15-20 minutos, jugadas claras de Sotelo, creo que un balón que pegó en el palo de José, y creo que merecimos un poco más en ese partido de ida, ¿verdad? Y prácticamente fue un partido calcado aquí en Asunción, en donde tuvimos la iniciativa, obviamente porque necesitábamos y teníamos la obligación de buscar el partido, buscar dar vuelta a la llave. Tuvimos un par de ocasiones clarísimas, y también después por esa necesidad de buscar el gol, nos abrimos en defensa, que también São Paulo tuvo 2-3, creo que oportunidades claras también para marcar, ¿verdad? Nos pusimos nerviosos porque era una jugada que no tenía mucha trascendencia. En realidad la jugada fue dentro del área, pero no corría para el gol, para nada. Además, Chito llegó a la pelota y el otro se tiró como si fuera que le haya roto la pierna. Entonces, ¿sorprendió la decisión del árbitro? Y nos sorprendió muchísimo, pero sabíamos también que São Paulo es potencia también en todos los niveles. Entonces el árbitro en ese sentido jugó muy a favor del equipo local. En realidad nosotros estábamos conscientes de que el partido se definía obviamente en 180 minutos, ¿verdad? No estaba definida la llave, por más que nosotros sacábamos un resultado positivo en São Paulo, porque enfrentábamos un gran rival. Entonces fue una llave súper pareja. Los dos encuentros
por eso fue el resultado mínimo. Independientemente de aquel penal, fue un partido muy duro y bueno, yo creo que es uno de los mejores encuentros que ha disputado Olimpia en esa fase de la Libertadores, ¿verdad? El partido fue mucho más. A nosotros nos complica cuando en ese partido nos complicó porque fue muy parejo el encuentro y llegamos a marcar el gol ya a los minutos finales del segundo tiempo. Y uno ya sabe cuando está con necesidad de ganar y el equipo también, el rival también empareja bien el juego y nosotros que no podíamos desnivelar. Pero con empuje, con la garra que le caracterizaba en ese tiempo al Olimpia, pudimos llegar a los goles con gol de Francisco Ferreira, creo que fue. Y ahí nos fuimos a penales. Yo ingresé a los 65 del segundo tiempo y el gol fue a los 82 minutos. Creo que fue 1 o 2 minutos después de la expulsión de Mario. Y antes de eso ya tuvimos, creo que un córner, no sé si José o Mario pegó con un cabezazo en el travesaño. Y después de una jugada que fue un tiro al palo y de rebote atropellé y bueno, con todo, digamos, pelota y hombre en el fondo del arco para marcar la diferencia y eso nos llevó a la tanda de penales, ¿verdad? No, nosotros llegamos muy bien a la tanda de penales, muy bien porque veníamos de igualar la serie, faltando pocos minutos para que termine el partido. Evidentemente que el equipo el plantel estaba anímicamente fortalecido porque nos dio un plus más de poder llegar con todo para la definición de penales. Es más, arrancamos muy bien porque el primer penal ejecutado por Paliña ataja Battaglia y después empieza la definición nuestra a través de José Cardoso, que marca el primer penal y mejor no podríamos haber iniciado la tanda de penales, ¿verdad? Bueno, sufrimos también antes del final la expulsión de Mario Ramírez en ese compromiso y ahí cuando fuimos a los penales, el ambiente no estaba muy bien también porque con la expulsión estábamos muy cansados. Había gente que no se quería comprometer porque era un partido decisivo de tirar los penales y bueno, lamentablemente fuimos a penales y perdimos el compromiso y la posibilidad de la final, ¿verdad? La tanda de penales son fortuna, ¿verdad? Muchas veces uno, por más que ejecute bien, también juega la virtud del portero o juega el palo para adentro o para afuera. Yo creo que pasa mucho por la fortuna. Evidentemente que también a veces hay una mala ejecución, muchas veces por más que sea buena también la ejecución entra la virtud del arquero. Y lastimosamente el tercer penal que patea Vidal Sanabria lo paró Seti, ¿verdad? Y después el último, Jorge Campo, que tiró a las nubes. Para mí fue mucho más la ansiedad que teníamos, en realidad porque tuvimos varias situaciones de gol. Como te decía, era muy parejo el encuentro, cualquiera de los dos podía marcar y por suerte nosotros marcamos, alargamos un poquito también la posibilidad de la clasificación, pero como te digo, lamentablemente en el penal ya es decisión de suerte, de la situación, de cómo está el ambiente y dentro del ambiente lo que estábamos un poco cabizbajos ya por no haber desnivelado ya en el partido. ¿Ustedes se veían capacitados para ganar esa copa? Sí, por todo lo que hizo Olimpia durante todo su camino hasta la semifinal. Creo que fue uno de los equipos más contundentes, ya sea de visitante, de local.
se había ganado un partido durísimo en La Paz al Bolívar con gol de Casiano del Valle. Después fueron muy buenos encuentros en donde Olimpia siempre ha marcado la diferencia y yo creo que se ha llegado por lo menos a la instancia de la semifinal muy bien y estamos seguros que si llegábamos a la final, no sé si ganábamos, pero iba a ser uno de los grandes candidatos por la historia de Olimpia, por la calidad de jugadores que tuvo en ese momento, ¿verdad? Y así concluimos con la parte testimonial de los protagonistas del Retro Deportivo. La mente es una cosa bien interesante, cómo valora y emite un juicio en relación a cómo vivió aquel protagonista un hecho objetivo. Por eso veíamos cómo Francisco Ferreira recordaba con cierta gratitud lo que fue el desenlace, entiéndase el partido de vuelta, porque le tocó ingresar en la segunda etapa y anotar el único gol de ese partido que forzó la tanda de penales, mientras que a Vidal le costaba comprender la magnitud. ¿Por qué? Porque justamente a Sanabria le tocó marrar el tercer penal de aquella serie que había arrancado con ventaja para Olimpia, porque Bataglia le atajó a Paliña, se volvían a encontrar los protagonistas de la ida, hasta tuvo esa particularidad que al inicio del partido de vuelta Paliña fue brevemente ovacionado por el público del Olimpia, porque en una época sin redes sociales y donde la declaración era algo bien única y a cuentagotas, había reconocido en el Brasil que no fue penal aquel lance en el partido de ida. Después Pepe Cardoso había anotado y parecía que la serie se encaminaba hasta la tajada de Seti contra Vidal y luego el penal que más recuerda el hincha del Olimpia, aquel de Jorge Campos, que no pudo colocar correctamente el balón y la tiró afuera. Entonces es un poco el recuerdo del equipo que pudo haber llegado a otra final de la Copa Libertadores, pero que no pudo ser, pero que valía la pena recordar, rememorar con los protagonistas como solemos hacer aquí en el Retro Deportivo. Nosotros nos despedimos con la promesa de retornar y retomar otro hecho histórico del fútbol nacional, de algún evento internacional para compartir con ustedes.